consecuencias de la desobediencia. Vamos a estar tratando esta noche y vamos a leer algunos versículos del capítulo 26 del libro de Levítico. Vamos a leer desde el 14 hasta el 21. Cuando lo tengan me lo hacen saber con un amén, amén. Y la palabra del Señor la leemos siempre en el nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, dice el Señor, y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciareis mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga. Y aún con estas cosas, y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce, y vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto y los árboles de la tierra no darán su fruto. Si anduviereis conmigo en oposición y no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Dios tenga misericordia. Cierren vuestros ojos y vamos a orar pidiendo misericordia al Señor. Esta es una palabra verdadera. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir misericordia al Señor por nuestras almas. Amén. Mientras yo doy gracias al Señor por su palabra. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es vida, porque tu palabra es fuente, Señor, de vida eterna. Gracias, Señor, porque tu palabra nos encamina, tu palabra nos corrige, tu palabra nos conduce, tu palabra nos exhorta, tu palabra nos forma, tu palabra, Señor, hace de nosotros, oh Dios, el creyente que tú quieres que seamos. Gracias por ella, ayúdanos a guardarla y a vivirla, y que no seamos oidores olvidadizos de ella, sino hacedores fieles de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Amén. Pueden sentarse y siéntese con un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Bendecimos al Señor en esta noche y damos gracias y le damos la bienvenida a todas las personas que se conectan en este preciso momento con nuestro canal por YouTube, las personas que se están conectando por las redes sociales y que están siguiendo este servicio de esta noche que estamos haciendo para el Señor. Amén. Y le damos también la bienvenida a cada uno de ustedes que han tomado la decisión de venir a la casa del Señor esta noche. Yo sé que tienen mucha curiosidad, me miran así como tan curiosos, de qué será que la pastora va a hablar con esa bomba que nos tiró en la lectura. Gloria al Señor. Miren, el capítulo 26 del libro de Levítico. Levítico fue escrito junto con los 5 libros que pertenecen al Pentateuco, fue escrito por Moisés, por el profeta Moisés, por Moisés el que abrió el Mar Rojo, por Moisés el que sacó al pueblo de Israel, al pueblo judío de Egipto y lo llevó hacia la tierra prometida. Este libro fue escrito por Moisés y este capítulo 26 está dividido en 4 etapas y la primera etapa desde el versículo 1 hasta el 13 habla de las bendiciones que deja el ser obediente. Recuerdan que el miércoles pasado estuvimos hablando de algunas dentro del tema, obedeciendo aunque no entiendo. Estuvimos hablando de que nosotros cuando obedecemos son abiertas para nosotros puertas de bendición. Bueno, pues desde el versículo 1 hasta el 13 de este capítulo 26, nos habla aquí Moisés escribiéndole a todo el mundo sobre las bendiciones que deja ser obediente. Desde el versículo 14 hasta el 39
nos habla de las maldiciones que le esperan a todos aquellos que deciden no obedecer a Dios y andar en desobediencia ante el Señor, andar a espaldas de los principios, mandamientos, preceptos y estatutos establecidos por Dios. Desde el 14 hasta el 39 nos habla de esto, y desde el versículo 40 al 46 nos habla de que el Señor da una segunda oportunidad a todo aquel que ha sido desobediente y que reconoce que ha sido desobediente, pero que quiere cambiar y que quiere restaurar su vida ante el Señor. El Señor le da una segunda oportunidad. Ahora bien, yo aconsejo que no trabajemos nunca para una segunda oportunidad ante Dios. ¿Saben por qué? Porque a veces el Señor no da esa segunda oportunidad. Lo mejor es siempre andar en obediencia ante el Señor y no estar haciendo las cosas siempre esperando, bueno, está bien, si yo peque, el Señor me va a perdonar. Sí, es cierto, el Señor dice que si una persona se humilla, un corazón contrito y humillado, Él no lo va a despreciar nunca jamás. Pero hay personajes en la Biblia que están registrados ahí para que nosotros aprendamos de ellos, que el Señor no le dio una segunda oportunidad. Amén. Entonces, nosotros, cuando hablamos de desobediencia, hablamos de una serie de personajes que están registrados en la Biblia que fueron desobedientes. Una parte que trata este capítulo 26, que es la primera parte del capítulo, el Señor habla en el principio de este capítulo que no nos hagamos ídolos. Un ídolo no es más que aquella cosa, aquello que ponemos antes que Dios en nuestras vidas. Todo lo que usted ponga antes que Dios en su vida, ese es su ídolo. Y el Señor dijo en este capítulo 26, en los primeros versículos, dijo que no nos hagamos ídolos. ¿Saben por qué? Porque el Señor es celoso. Éxodo 25 dice, yo el Señor tu Dios soy celoso. Y dice Isaías 42:8 que Jehová no comparte su gloria con nadie. Miren cómo lo dice. Yo Jehová, este es mi nombre. Y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura. Dios no comparte su gloria con nadie. Y Dios es celoso con sus hijos. Así que Dios no quiere que nosotros andemos en desobediencia poniendo nada antes que Él en nuestras vidas. Podemos tener muchísimas cosas que son importantes para nosotros. Nuestras familias son importantes para nosotros. Pero Dios debe estar antes que nuestra familia en nuestras vidas. Amén. ¿Dicen amén a eso? Denle un aplauso al Señor si usted está de acuerdo con eso. Gloria al Señor. Porque de no estar de acuerdo, entonces está idolatrando su familia y por ende está poniendo a su familia antes que a Dios, y Dios no se agrada con eso, porque Dios es celoso con sus hijos y Dios quiere que le demos siempre, siempre el primer lugar en nuestras vidas. Así que yo quiero hablar hoy sobre las consecuencias que produce la obediencia. La semana pasada hablamos de que hay bendiciones que son producidas a través de nuestra obediencia, de nuestra actitud de obediencia ante Dios. Eso hace que Dios abra puertas de bendición a nosotros. Ahora, cuando nosotros desobedecemos, entonces se abren puertas, pero de maldición para nosotros. Entonces, hoy vamos a hablar de esas consecuencias que deja el ser desobediente. Y quiero tratar sobre algunos personajes que aparecen en la Biblia que de una forma u otra están en los pasajes bíblicos para que nosotros aprendamos tanto lo positivo de ellos como las cosas negativas que hicieron para que nosotros no la hagamos. Amén. Así que vamos a mencionar algunos de estos personajes. No me voy a detener mucho en algunos de ellos, sino en tres o cuatro de ellos. Adán y Eva. Estuvimos hablando el domingo de que el primer acto de desobediencia que se registró en este planeta Tierra fue el acto de desobediencia que cometieron nuestros ancestros Adán y Eva. Esto se encuentra registrado en Génesis capítulo 3, desde el versículo 1 al 7. Ahí se encuentra todo lo que ellos hicieron y la consecuencia de su desobediencia.
por Adán y Eva desobedecer, cometer el pecado más atroz y más grande cometido en toda la historia, que es el pecado de desobediencia, por Adán y Eva cometer este tipo de pecado, nosotros hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Dice el apóstol que todo aquel que viene, amén, de la descendencia de Adán y Eva ha sido destituido de la gloria de Dios por naturaleza. Ahora, cuando nosotros venimos a los pies del Señor, el Señor nos rescata, nos perdona, nos salva y entonces nosotros entramos a ser parte de el linaje escogido que hoy somos. Amén. Denle un aplauso al Señor por esa labor que hizo Jesús en la cruz del Calvario de rescatarnos para el Padre, para que nosotros no seamos, amén, destituidos eternamente y para siempre de la gloria del Señor. Estos dos personajes, Adán y Eva, crearon una situación de desobediencia delante del Señor que eternamente por toda la humanidad hay una consecuencia de este pecado. ¿Por qué nosotros estamos viendo cómo el mundo anda de arriba para abajo y de abajo para arriba, cometiendo pecado, cometiendo desobediencia ante el Señor, sin ni siquiera ponerse la mano en el corazón y sentirlo mucho? Precisamente porque el pecado lo llevan impregnado en la sangre. El pecado, el deseo de desobedecer lo lleva el hombre, lo lleva impregnado en su ADN, en su sangre. Entonces, por eso también se le hace tan difícil poder obedecer al Señor. Solamente con el Espíritu Santo ayudándonos y guiándonos, nosotros podemos huir de la desobediencia y convertirnos en personas obedientes ante el Señor. Pero quiero decirle que varios de los personajes que les voy a mencionar, de una forma u otra, fueron desobedientes, pero antes de eso eran obedientes ante el Señor y estaban dentro del propósito y los planes de Dios para toda la humanidad. Pero en un momento determinado quitaron su vista del Señor, quitaron su vista de aquel que les había llamado y cometieron desobediencia. Y esta desobediencia, no importa el nombre, no importa el linaje del que vinieran, tuvo consecuencias las cuales tuvieron que sufrir. Uno de ellos es Saúl, el rey Saúl. Recordemos, y quiero leerlo textualmente, el texto donde Saúl comete desobediencia delante del Señor y la consecuencia que esta desobediencia le atrajo. Así que hay consecuencias que son de vida o muerte. Amén. Hay consecuencias que nosotros arrastramos por nuestra desobediencia, que son de vida o muerte. Y como decía ahorita, que no hay una segunda oportunidad para uno volver a retomar el camino. Dice 1 Samuel 15, del 17 al 23. Y Samuel dijo: no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de la tribu de Israel, y el Señor te ungió rey sobre Israel. Y el Señor te envió en una misión y dijo: ve, destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué pues no obedeciste a la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Entonces Saúl dijo a Samuel: todo desobediente siempre anda justificándose, perdón. Aquí viene la justificación de Saúl. Yo obedecí a la voz del Señor. Claro que lo obedeció, él fue. Pero el Señor demanda de nosotros una obediencia no a medias, sino completa. Por eso el llamado esta noche a que nos evaluemos sinceramente delante de la presencia del Señor. Porque todo desobediente, según el capítulo 26 que estuvimos leyendo al principio, tiene un castigo de parte del Señor. Si sabiendo que está desobedeciendo, quiere venir a hacer una apariencia de obediencia a medias delante del Señor. Recordemos que el Señor conoce todo corazón. Y dice Saúl,
dice Saúl, yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido por completo a los amalecitas, justificándose, como si el profeta del Señor ya no sabía lo que él había hecho. Entonces aquí viene Samuel y le dice, mas el pueblo tomó del botín, ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificio al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel entonces le dice, ¿se complace entonces el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. El Señor demanda de nosotros que cuando leamos su palabra, prestemos atención. Que no tomemos la parte que nos conviene y que la otra la pongamos a un lado, porque queremos después justificarnos. No, Señor, es que yo leí esa parte de la palabra, pero esta parte yo no la leí. O sea, justificarnos luego delante del Señor por nuestra desobediencia. El Señor quiere que prestemos atención a lo que Él nos dice a través de su palabra. Porque no habrá justificación delante del Señor, habiendo Él escrito la palabra y habiéndonosla dejado también al Espíritu Santo para que nos instruya. No habrá justificación ante nuestra desobediencia. Si nosotros sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, sino que hacemos lo malo y no justificamos. Amén. Así que miren la consecuencia de Saúl por haber desobedecido al Señor. Dice entonces Samuel, porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. ¿Y qué decía yo ahorita de la idolatría? Que dijo el Señor, que no tengamos ídolos delante de nosotros. Entonces, si la desobediencia es como rebelión, si la desobediencia el Señor la ve como idolatría, entonces estamos como quiera en pecado. No hay justificación para la desobediencia. Entonces dice Samuel, por cuanto has desobedecido a la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas ya más rey. No solamente no iba a ser rey, sino que todo esto iba a acarrear una serie de consecuencias que iba a sobrevenir sobre la vida de él, porque ya Dios no iba a estar con él. Y ustedes saben lo que sucede en un corazón donde ya no mora Dios. Es un hombre, es una mujer que se convierte en una persona negativa, en una persona apática, en una persona odiosa, en una persona que todo le hiede y nada le huele, en una persona que vive molesta todo el tiempo, en una persona que vive cometiendo errores tras errores. Cuando Dios no mora en el corazón de la persona, este es el tipo de actitud que hay en la persona donde Dios ha salido de su corazón por la desobediencia que ha cometido. Entonces, cuando el Señor le dijo a Saúl, que hiciera lo que tenía que hacer, enfrentar a los amalecitas, pero tenía que destruirlo todo, él debió hacerlo. No debió de dejarse llevar del pueblo que le decía, no, vamos a tomar esto, que esto está bueno, vamos a llevándolo. Y con eso mismo hacemos sacrificio al Señor, porque Él era el rey. Él era el que estaba a cargo. A Él fue a quien Dios le dio la orden. A Él fue donde Dios depositó el propósito. Si en ti es que Dios ha depositado el propósito, si a ti es a quien Dios ha llamado, si tú eres el que tiene la palabra del Señor, entonces no te justifique diciendo, no, porque tal hermano me dijo que hiciera tal y tal cosa y yo la hice. Porque el Señor no va a llamar a cuenta a tal y tal hermano, te va a llamar a ti. Porque a ti fue que el Señor te dijo, hazlo de tal y tal manera. Así que hay consecuencias ante nuestros pecados de desobediencia. Y son muchas veces consecuencias de vida y de muerte. Hay otro personaje del cual quiero hablar que tuvo serias consecuencias por su pecado de desobediencia, pero primero quiero hablar de su desobediencia y es el rey David. En 2 de Samuel capítulo 11, este capítulo nos habla completo sobre lo que David hizo para hoy estar registrado en la Biblia
como una persona que, a pesar de que Dios lo había llamado un hombre conforme al corazón de él, era una persona que había cometido una desobediencia tan grande que le había seguido la consecuencia hasta tocar toda su familia, su reino, y quedar en la historia hoy como un hombre cruel. Miren, cuando David envió a Urías a pelear a la guerra, se supone que David tenía que ir también a la guerra, porque en ese momento, en esa época del año, los reyes no se quedaban en el palacio. Los reyes, si había una guerra, tenían que ir a la guerra. Pero ¿saben qué pasó con David? Se quedó en el lugar equivocado. En vez de salir a cumplir con su propósito, en vez de salir a cumplir con el llamado como rey, se quedó acomodado porque él creía que tenía todo solucionado, que todo estaba en sus manos. ¿Cuántas veces nos ocurre a nosotros que creemos que tenemos todo bajo control? No, ese cigarrillo yo me puedo fumar uno y yo puedo parar. No, yo puedo pasar por enfrente de esa discoteca, incluso pararme y hablar con mis amigos, y puedo no beber. No, yo puedo sentarme con esa chica, hablar hora muerta, y yo estoy consciente de que esa no es mi mujer, que yo no puedo engañar a mi mujer. ¿Cuántas veces estamos nosotros confiados de que lo que el diablo está haciendo, nosotros creemos que podemos vencerlo? Nos hacemos creer a nosotros mismos que el diablo no nos va a vencer a través de esa tentación que nos está llevando. Y nos quedamos ahí. Y por eso el diablo nos lleva a cometer desobediencia delante del Señor. Fue lo que pasó con David. David pudo haberse ido a la guerra, que era donde tenía que estar, pero él se quedó ahí. ¿Saben para qué? Para acariciar la tentación que él estaba sintiendo por aquella mujer. Y dice la palabra, en el capítulo 11, describe todas las estrategias que David armó para quedarse acariciando el pecado, mirando la tentación para quedarse ahí a vencerla. Cuando él envió a Urías, dice que le dijo a Urías que se vaya a la guerra, pero luego Urías vuelve y él se entera, después de que comete el pecado, que Urías volvió y arma otro plan, y entonces le dice, no, mándenlo a la guerra y ahora pónganlo adelante. Primero le dice que vaya y se acuesta con la mujer, que vaya a su casa a descansar. Este pobre hombre está en la guerra hace mucho, que vaya a descansar a su casa. Urías era un hombre fiel a su rey, un hombre que sabía el lugar que le correspondía, un hombre que estaba donde tenía que estar. Y en vez de irse a acostar con su mujer, me imagino a Urías diciendo, ¿cómo me voy yo a ir a acostar con mi mujer? Cuando mis compañeros de ejército se fueron a la guerra, ni siquiera, posiblemente ni vuelvan. Yo no puedo, no voy a dormir, yo no voy a estar tranquilo, yo me voy a quedar aquí y voy a esperar a ver qué sucede. Se sentó delante de la puerta del palacio y ahí se quedó. Y no fue y se acostó con su esposa. Porque lo que quería David era que él fuera a acostarse para que luego el embarazo se le pegara a Urías y que el pecado que él estaba tratando de encubrir no saliera a la luz. Pero cuando nosotros cometemos desobediencia, Dios, que sabe lo que estamos haciendo, que lo estamos haciendo muchas veces con alevosía, sabiendo con uso de razón lo que estamos haciendo, Dios arma todo un plan para que eso salga a la luz y para que nosotros podamos recibir la recompensa por nuestros delitos. Así que el Señor no permitió que Urías se fuera. Luego que él se da cuenta que Urías no se fue, dice, ahora sí fue verdad. Me van a descubrir porque ese hombre no se fue. Y esa mujer, ¿cuántos meses tiene que no se acuesta con ese hombre y está embarazada? Me van a descubrir. Entonces es donde dice, mándenlo a la guerra y pónganlo adelante. ¿Ustedes saben lo que era ponerlo adelante? Al primerito que le iban a dar era Urías. Así fue. Cuando la guerra empezó, el primerito que mataron fue Urías. Salió, por fin salí de eso, pensó David. Por fin salí de eso. A Dios no se le escapa uno.
A Dios no se le escapa una. Y todo lo que nosotros sembramos, eso mismo es lo que vamos a cegar. Así que el Señor permitió que, ok, Urías murió. Pero dime, yo no tengo ojos para ver. Yo no conozco tu corazón. Yo sé lo que estás haciendo. Así que envió entonces el profeta a decirle a David lo que estaba sucediendo. Pero aún así el Señor le da la oportunidad de que él declare su pecado, y ni así lo declaraba. Todo esto trajo una serie de consecuencias a la vida y la descendencia de David. Tanto que la maldición entró a su casa. ¿Pero quién le entró? El diablo. Le entró él. Porque a veces queremos echarle toda la culpa al enemigo. Ciertamente el enemigo hace su trabajo, pero nosotros somos que le permitimos al enemigo hacer ese trabajo. Nosotros somos los que a veces hasta le acomodamos las cosas al enemigo para entonces caer en la tentación nosotros. Él mismo entró la maldición a su casa, al punto de que su hijo, uno de los hijos, violó a la hija. El otro, para desquitarse, mató al hermano. Y luego ese mismo se levanta contra su propio padre y levanta todo el pueblo en contra de su rey y empieza a perseguir a su propio padre. Tanto así que David empieza a entender que realmente lo que cometió fue uno de los pecados más atroces que una persona puede cometer. Y cuando describimos cómo era Urías, un hombre fiel, un hombre leal, un hombre obediente, un hombre capacitado, toda esta descripción sobre Urías deja ante David el ver en la persona de David la persona más cruel que uno pudiera tener a su lado. Ustedes saben lo que su propio rey, su propio jefe, a quien él le había sido fiel todo el tiempo, mandarlo a poner adelante para matarlo, después que le había quitado la esposa y todo. Y esa crueldad la cometió David. Ahora bien, David se arrepintió. ¿Cuántos saben que David se arrepintió? David se arrepintió, pero quedaron las consecuencias. ¿Sabes qué te quiero decir, iglesia? Nosotros ciertamente podemos cometer obediencia, y la palabra dice que si venimos humillados ante el Señor y venimos, ¿verdad?, con un corazón sincero delante del Señor, el Señor nos va a perdonar y el Señor nos perdona. Pero hay consecuencias que tendremos que arrastrar, que quedaron por la desobediencia que hicimos delante del Señor. Y esas consecuencias tendremos que vivirlas. Aún hayamos sido perdonados. Muchos de nosotros quizás estamos hoy acá en la casa del Señor y por la desobediencia que habíamos cometido cuando no éramos cristianos, pues hoy todavía estamos pagando las consecuencias de esa desobediencia. Yo sé que hay gente en las redes sociales que nos están viendo en la casa que todavía están en el Señor, tienen años en el Señor, se alejaron de ese tipo de pecado, pero la consecuencia de ese tipo de pecado que cometieron les persigue. Y tienen que sentarse a veces tristes, llorar y decir, Señor, quítame esto, Señor, cómo yo me saco esto del corazón, o cómo yo me quito este problema de encima. A veces, te quiero decir, no vas a poder quitártelo de encima porque son las consecuencias. Entonces, por eso es que el Señor nos manda en su palabra que seamos obedientes y que miremos el camino por el cual estamos andando, para que no cometamos desobediencia delante de Él, para que seamos íntegros delante de Él. Amén. Porque ciertamente Él nos va a perdonar, pero cuando tenemos que caminar este camino que ya de por sí es difícil, caminar también con una serie de consecuencias, aún siendo cristianos, es más cargado el camino, es más difícil el camino. Entonces, ¿qué te quiero aconsejar? Vamos a vivir una vida plena delante del Señor y vamos a huir de todos los lugares, de todas las personas, de todas las cosas que pueden meternos en tentación, que pueden asediarnos hasta que nos empuje y que tengamos que cometer pecado. Vamos a huir de eso para que no seamos desobedientes delante
de la presencia del Señor. Hay un sinnúmero de cosas con las que podemos ser desobedientes delante de la presencia del Señor. Son mandatos muchas veces que no se encuentran en la Biblia, son a veces actitudes que están en nuestras vidas, que el Señor nos pide que la dejemos porque esas cosas obstaculizan nuestro crecimiento espiritual, obstaculizan nuestra paz, obstaculizan nuestro desarrollo, y el Señor quiere que la dejemos y no obedecemos, no la dejamos. No ponemos a veces el empeño mayor para poder dejarlo. Y estamos siendo desobedientes delante del Señor porque no estamos poniendo ese empeño para dejar esas cosas que Dios hace mucho nos está llamando la atención para que dejemos. Miren, dice que la consecuencia del pecado de desobediencia de David fue que primero él miró con sus ojos, él codició a esta mujer. Y al codiciarla, entonces esto lo llevó a seguir pecando. Cuando nosotros vemos algo que sabemos que no es de agrado al Señor, porque el Espíritu Santo nos reprende de una vez. El Espíritu Santo nos dice, no te acerques ahí, aléjate, no mires otra vez, quita la mirada. Y nosotros insistimos en eso, entonces estamos cediendo a la tentación. El Señor habló de eso en Mateo 5:28 cuando dijo, pero yo os digo, en el Sermón del Monte, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, dice el Señor que ya adulteró en su corazón. Inmediatamente miramos algo que no es de nosotros y hemos codiciado con nuestros ojos, inmediatamente hemos cometido adulterio en nuestro corazón. Y el Señor nos pide que nos alejemos lo pronto que podamos de todo eso para que no caigamos en la tentación. El Señor, que es un Dios de justicia, a propósito del tema que estábamos trabajando el mes pasado, el Señor, que es un Dios de justicia, no va a dejar sin paga a todo aquel que comete desobediencia delante del Señor y no se arrepiente. El Señor no va a dejar sin su justa paga a todo aquel que sabiendo que está desobedeciendo no se aleja del pecado, no se arrepiente. Así que yo quiero aconsejarte que cuando vayas a tomar decisiones, ores, pídele dirección al Señor. No tomes decisiones apresuradas ni alocadas, porque en las malas decisiones hay pecado. En las malas decisiones que Dios no está en medio de ellas, esas malas decisiones nos arrastran a cometer pecado, a cometer desobediencia. Porque si Dios no te dijo hazlo y le estás preguntando, Señor, ¿puedo hacer tal o cual cosa? Pero no has esperado que Dios te diga hazlo, entonces estás tomando una decisión apresurada que tal vez no está dentro de los planes y los propósitos de Dios para tu vida. Luego las consecuencias de haber tomado esas decisiones desacertadas, vas a tener que vivir con ellas. Y van a ser consecuencias de esa desobediencia que cometiste, de haber tomado decisiones sin esperar que Dios te diga si podías o no podías hacerlo. Yo quiero hablar sobre otra persona, otro personaje que cometió desobediencia y que su desobediencia tuvo una consecuencia de muerte, y es Moisés. Moisés en Números capítulo 20, desde el versículo 1 hasta el 13, nos habla de la desobediencia que Moisés cometió delante del Señor. Y las circunstancias, no quiero justificar lo que conllevó a Moisés a tomar este tipo de actitud, pero sí quiero hablar de que había una serie de circunstancias, de cosas que de una forma u otra empujaron a Moisés a tomar la mala decisión que tomó y por ende cometió desobediencia. ¿Qué quiero decirte con esto? Tenemos que estar bien enfocados en el Señor. Tenemos que estar bien agarrados de Dios para nosotros no dejarnos empujar por nadie que no esté dentro del propósito de Dios, que no esté enfocado con el Señor, que no nos dejemos empujar por nadie a tomar decisiones, a decir cosas ni a hacer cosas que Dios no quiere que nosotros hagamos. Tenemos que estar bien conectados con el Señor, porque ciertamente a veces hay personas a nuestro alrededor que no son las personas más adecuadas para nosotros tenerlas a nuestro lado, pero de una forma u otra las tenemos.
Para bien o para mal, las tenemos a nuestro lado. Ahora bien, depende de la conexión que nosotros tengamos con el Señor, de la relación que nosotros tengamos con el Señor. Dependiendo de eso, nosotros vamos a dejarnos guiar o empujar por las cosas que esas personas nos insten a hacer o no. Vamos a ver lo que pasó con Moisés y este pueblo judío que lo llevó a cometer ciertas cosas que se convirtieron en desobediencia delante del Señor. Miren, en el momento antes de él cometer la desobediencia, Moisés estaban en un lugar que se llama Cádiz y habían estado ahí durante 39 años, esperando pacientemente en el Señor de qué era lo que el Señor iba a hacer para meterlos a la tierra prometida. Y estaban ahí y muchas cosas pasaron durante ese tiempo, pero estaban en ese lugar y ahí Moisés había visto al pueblo tantas veces quejarse, tantas veces culparlo de que estamos pasando hambre, estamos pasando sed, nos vamos a quemar en el desierto, porque tú nos sacaste de nuestra comodidad en Egipto, tú nos pusiste a comer esta carne y este pan insípido, cuando allá nosotros comíamos tan bueno, y lo escuchó tantas veces quejarse. Ya Moisés tenía el ánimo en el suelo. Ya Moisés no sabía qué iba a hacer con este pueblo cabezón y cacón que lo culpaba de todas las cosas negativas que a ellos le estaba sucediendo ahí en el desierto, culpaban a Moisés. Así que Moisés ya venía un poco enfurecido con el pueblo. La segunda cosa que estaba pasando con el pueblo era que ellos estaban molestos con Moisés. Ellos estaban descontentos, ellos estaban airados, ellos estaban que no se le podía poner un dedito que de una vez explotaban, porque ellos querían volver hacia Egipto y volver a a sus ídolos, a sus costumbres paganas que aprendieron allá, volver a su comodidad. No importa que ellos estuvieran allá como esclavos, pero decían ellos, por lo menos allá comemos bien, por lo menos allá estábamos cómodos, mejor que en este desierto caliente, árido y seco. Yo prefería estar allá. El pueblo ya de hecho estaba incómodo. Otra condición que ayudó y que empujó a Moisés y a Aarón a tomar esta mala decisión es que ellos, había momentos donde Dios no se aparecía por la misma situación del pueblo, había momentos donde Dios no se aparecía y ellos tenían que estar ahí escuchando al pueblo, le preguntaban al Señor y el Señor hacía silencio, así que ellos estaban un poquito desesperados. Pero ya en número 28 se le aparece el Señor cuando Moisés le dice, Señor, dime qué hacemos, porque este pueblo está sediento, no sé qué voy a hacer con ellos, están quejándose mucho, me tienen desesperado, no sé qué voy a hacer. En eso el Señor se le aparece y le dice lo que tenía que hacer. Dice, le sacarás agua de la peña y le darás a beber a la congregación. Entonces, ¿cuál fue el pecado de desobediencia que cometió Moisés? Miren, lo dice número 28, que el Señor le dijo, háblale a la peña, ¿y qué él hizo? La golpeó. Ese fue el pecado de desobediencia que Moisés cometió. Ahora, ¿qué pasó? Yo quiero decir que fue que Moisés se confundió, porque cuando la primera vez que el Señor sacó agua en el desierto para darle al pueblo que estaba a sí mismo molesto y le decían de todo a Moisés y Aarón y estaban locos por matarlo a pedradas, fue en Éxodo 17 del 5 al 6. Lo voy a leer textualmente para que entiendan. Dice, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que heriste el río y ve. Entonces dice el 6, he aquí que yo estoy delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y herirás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. La primera vez el Señor le dijo que hiriera la piedra, le dijo que le diera un tablazo a la piedra. Y en ese momento Moisés lo hizo así y brotó agua de la piedra. La piedra es tipología de Jesucristo.
Y en el primer momento que el Señor le dijo a Moisés que la hiriera, es porque el Mesías tenía que ser herido. Pero tenía que ser herido una sola vez y para siempre. ¿Cuándo fue el Mesías herido? Cuando fue colgado en la cruz del Calvario. Cuando fue entregado por nuestros pecados y tuvo que morir para salvarnos a través de su muerte y redimirnos ante el Señor. Ahí el Señor fue herido, pero fue una sola vez. En la segunda ocasión que Dios le dice a Moisés, háblale a la peña, es porque ya el Mesías no podía volver a ser herido. Es porque cuando nosotros queremos conseguir algo del Señor, nosotros tenemos que usar palabras de amor, palabras que puedan atraer el corazón de Dios hacia nosotros, hablando. Así que el Señor le dijo a Moisés, háblale a la peña. Pero ¿qué pasaba con Moisés? Ya Moisés estaba molesto por todo lo otro que le dije. Estaba tan molesto y tan airado que lo que hizo fue que le dio, y no le dio una sola vez, le dio dos. 2 veces la golpeó. Y el Señor no hizo que saliera agua, hizo que saliera agua. El Señor honró su palabra. Ok, yo no te dije que le diera, sino que le hablara, pero le voy a dar agua al pueblo. Ahora bien, hubo una consecuencia. Una consecuencia por la desobediencia de Moisés, que en vez de hablarle a la peña, la hirió, la golpeó y con pique, porque lo hizo 2 veces. Entonces, miren que el Señor está castigando de Moisés varios tipos de pecados que Moisés cometió, aparte de la desobediencia. El Señor está castigando a Moisés en la desobediencia, porque en vez de hablarle, la hirió, la golpeó. Está castigando la soberbia con la que Moisés actuó. En Números 10:20 dice, oíd ahora, rebeldes, le dijo. Miren lo molesto que estaba. Era verdad que era un pueblo rebelde. Amén. Era cierto que era un pueblo rebelde. Pero cuando tú le hablas con este tipo de tono a una persona rebelde, ¿te va a oír? No. Dice la palabra que la blanda respuesta quita la ira. Amén. Y sin embargo, él lo que hizo fue que hizo que el pueblo se airara más cuando dijo, oíd ahora esto, pueblo rebelde. Yo me imagino a ese pueblo seguro de lo querían comer vivo. Porque ciertamente ellos eran rebeldes, pero estaban en ese momento molestos. Ahora, él hizo esto con soberbia, como yo soy el manso, yo soy el que Dios usa y ustedes los que son un pueblo rebelde. Dios se lo va a dar porque Dios tiene misericordia de ustedes, pero si fuera yo no le diera ninguna agua. Esto lo está también Dios castigando en Moisés. Es una actitud de desobediencia. Otra actitud de desobediencia que Moisés cometió fue que lo hizo con presunción. ¿Qué es la presunción? Es tu privar algunos de lo que no son y otros privar más de lo que son. Amén. Vamos a ver en Número 20:10 dice, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Preguntándole al pueblo. O sea, ¿ustedes creen? Era como un sorteo que le estaba haciendo. ¿Ustedes creen que sea posible que yo le saque agua de esta peña? Que yo le saque agua de esta peña. Presumiendo del poder y la autoridad que Dios había depositado en él. Miren si estaba molesto Moisés, que no guardó reparo en este tipo de actitud que estaba teniendo ante el pueblo y también ante la presencia del Señor. Otra cosa es que él, con todo este tipo de actitud, entristeció el corazón del Señor. Porque el Señor no le dijo a él que dijera todas estas palabras. El Señor nada más le dijo, háblale a la peña. Si ustedes quieren, lean el capítulo completo para que ustedes vean lo textual que fue el Señor, lo claro que fue el Señor, lo sencillo que fue Dios cuando le dijo, tú solo háblale. Pero no, él empezó a hablarle al pueblo, no solo golpeó la peña, sino que empezó a hablarle mal al pueblo y todo esto trajo una serie de consecuencias de la rebeldía con la que había actuado. Después de todo este tipo de actitud, Moisés se arrepintió porque él reconoció que había hecho mal, pero ya lo había hecho. Ya Dios se había sentido triste por esta actitud de él. Así que vamos a ver cuál fue la consecuencia
que acarreó Moisés por esta actitud. Yo lo voy a leer. Miren, el Señor nada más le dijo, toma la vara, reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y háblale a la peña. Solo haz eso. Sin embargo, él hizo todo lo contrario, lo que les había dicho. Desde el versículo 12 al 13 del capítulo 20 está la consecuencia de la actitud de Moisés ante el Señor y de Aarón. Y dijo Jehová a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterás esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. No iban a entrar a la tierra prometida. Consecuencia de una desobediencia. Ustedes saben todo lo que le costó a Moisés convencer a Faraón para dejar salir a ese pueblo. Moisés puso en peligro su vida y la del pueblo, llevando todas estas plagas ante el Faraón para que dejara ir al pueblo. Pero luego todos los años que tuvo que vagar en el desierto con este pueblo, un pueblo desobediente, un pueblo cabezón, pero también él y toda su familia y toda su descendencia iba en el desierto. Y él se olvidó de todo esto por un momento de ira, por un momento de enojo. Cuidado con la forma en cómo puedas estarte manejando delante del Señor. Porque un momento de ira, un momento de enojo puede sacarte de la presencia del Señor para siempre. Y la consecuencia sería que no entrarás al cielo. Amén. Yo quiero que vayan pensando, cada uno meditando, cada uno autoevaluándose, qué cosa, cuáles son las actitudes de desobediencia que estamos cometiendo delante de la presencia del Señor, que están amenazando con que nosotros no podamos entrar al cielo. Pero no es solo para que lo piensen, es para que actúen ante ello y dejen la desobediencia ante el Señor. Un último personaje, y con esto concluyo, es Naamán. Naamán no fue en este momento la desobediencia de él lo que quiero resaltar, sino que en la obediencia hay bendición y que se necesita ser obediente para nosotros poder ser bendecidos. Hablé de eso la otra semana. Para nosotros obtener las bendiciones que estamos pidiéndole al Señor, necesitamos ser más obedientes. Necesitamos agradarle más a Dios. Necesitamos poder complacer a Dios con nuestra forma de vida para que podamos obtener las bendiciones que necesitamos. Segunda de Reyes 5, del 10 al 14, nos habla sobre Naamán. Se los voy a dejar de tarea para que lo lean tranquilos en su casa. Naamán tenía lepra. Naamán era general del ejército sirio. Y Naamán tenía buena conducta. Era un general que caía bien en el palacio, pero tenía una gran debilidad. Todo el trabajo que hacía se veía un poco obstruido por la enfermedad que tenía, la lepra. La lepra en el tiempo antiguo no tenía cura. Solamente la misericordia de Dios podía curar a la persona con lepra. Pero la lepra para los antiguos era una señal de que la persona estaba en pecado. Y ciertamente, Naamán podía ser lo mejor general que fuera, pero estaba en pecado. Tenía una condición de desobediencia delante del Señor. Cuando el Señor lo envió a que fuera donde Eliseo, y Eliseo le dijo que se fuera y se entrara 3 veces en el río Jordán, él empezó, le subió el ego y dijo, yo me voy a meter en ese río, todo sucio, un río lleno de contaminación, habiendo tantos ríos buenos y limpios aquí, tú me mandas para allá. No, hombre, me quedo con mi lepra. Y se iba otra vez para Siria con su lepra. Cuando
dos de los servidores de él lo alcanzan a ver y dicen, pero Señor, o sea, tú prefieres irte enfermo antes que humillarte y ser obediente. Tú prefieres quedarte enfermo antes que obedecer al Señor. Óyeme, si a mí me dicen eso, yo no digo zambullirme 7 veces, yo me zambullo 50. 70 veces 7 me zambullo y obedezco. Si contar de obedecer, voy a ser sanado. Voy a ser sanada. ¿Cuáles son las cosas que Dios te está pidiendo que hagas o que dejes para Él bendecirte? Y tú no la quieres dejar. Tú no la quieres hacer. Y sabes que las bendiciones no te están llegando. Están siendo obstaculizadas por tu misma desobediencia y no la dejas. Si quieres ser bendecido, tienes que obedecer. Yo quiero que te pongas de pie, iglesia. Gloria al Señor. Para ser bendecidos, tenemos que obedecer. ¿Qué tienes que dejar? Yo no lo sé. ¿Qué cosas, qué carga, qué bulto de cosas andas con Él encima de desobediencia? Que Dios te habla de esto día tras día, pero tú no quieres dar tu brazo a torcer porque no quieres abandonarlo. No lo sé, eso lo sabes tú y Dios. Ahora, sí te quiero repetir que la desobediencia trae maldición. Y la maldición no solamente te va a tocar a ti. Y eso es lo malo. Que la maldición no se va a terminar contigo cuando te mueras. Sino que la maldición que tú puedas estar acarreando por tu desobediencia, la va a arrastrar tu descendencia. Va a sobrecaer en tu nación. Va a sobrecaer hasta con tus vecinos. Porque la desobediencia que podamos estar cometiendo ante el Señor, las consecuencias que eso deja, no solamente es consecuencia para nosotros, sino para muchas veces para todo el que nos rodea. Si tú quieres que las maldiciones se detengan en tu vida, en tu familia, en tu desobediencia, en tu descendencia, debes empezar a ser más obediente ante el Señor. ¿Quieres ser bendecido, bendecida? Obedece al Señor. Gloria a Dios. Porque Él se complace en la obediencia más que en los sacrificios. El apóstol Pablo nos dice en su carta a los Romanos, el capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, ¿qué es? Vida. ¿Y vida qué? Y vida eterna. Gloria al Señor. Así que el Señor nos promete que si nosotros dejamos de pecar, tendremos vida eterna. Pero si insistimos en la desobediencia, entonces nosotros, nuestra paga va a ser la muerte. ¿Y cuál muerte? La muerte espiritual. Todas las historias bíblicas que estuve hablando están registradas en la Biblia. ¿Saben para qué? Es para que nosotros, cuando la leamos, no cometamos los errores que ellos cometieron y hagamos las cosas buenas que ellos hicieron. Esa es la razón por la que el Señor nos ha dejado escrita la Biblia, para que nosotros nos dejemos guiar por Él a través de la Biblia. Pastor, yo quiero que usted pase por acá. Yo quiero pedir que toda la iglesia pase acá adelante.